altar familiar. Y él me decía, a fines de ya del año, me decía, hay que volver a tener una familia. Es necesario que cada familia, que cada hogar tenga una altar familiar. Amén. Y bueno, yo decía, bueno, sí, está bien, es verdad, porque, bueno, si bien uno puede tener altar propio, porque, bueno, habla con Dios, se va, y bueno, me preguntaron, ¿qué es el altar? Bueno, el altar es lugar de muerte, porque antiguamente en el altar se llevaban, sacrificaban, ya sea cordero, ya sea chiquito, lo que sea, lo mataban y se sacrificaba por nuestros pecados, ¿no? Bueno, entonces, actualmente en el altar se habla de un lugar donde uno designa en su hogar para poder justamente entregar a Dios todo lo que realmente nos hace mal o simplemente nos está afligiendo, o muchas veces ir a pedir, porque muchas veces necesitamos un aliento o estar agradecido, pero no solamente yo, sino mi esposo, mis hijos, porque muchas veces lo que si yo agradezco por algo, capaz que mi marido o mi hijo no esté agradecido por eso, sino por otras cosas, o así también por lo que nosotros tenemos necesitando, ¿no? Yo no necesito lo mismo que mi marido, ni mis hijos tampoco que lo mismo que nosotros. Entonces, es necesario que tengamos un altar, un momento en familia, para poder no solamente orar a Dios, sino que saber el corazón de toda la familia. Amén. Y poder ser unos en un espíritu, de decir, mira, esto le estaba pasando a mi marido, mira, no sabía. O esto estaba necesitando a mi hijo, mi hija, porque muchas veces no sabemos que puede estar necesitando, muchas veces se lo guardan para ellos, o lo hablan con amigos, con algún conocido, y con mamá, papá, nunca fueron a hablar, ¿no? Nunca le hablaron directamente de lo que necesitaban. También en el altar se genera un ámbito de confianza, ¿no? Ahí en la familia es algo más íntimo, que vos decías, mirá, bueno, sé que puedo contar con mi familia para orar o para hablar también pedir perdón, porque no siempre somos perfectos, a veces fallamos. Entonces, en ese momento también ir a pedir perdón, no solamente a la familia, sino a Dios, porque muchas veces como papá, como mamá, como hijos fallamos, ¿no? Como hermanos. Y así que también ocupar ese momento para hacerlo. Adorar a Dios. Nosotros acá venimos, adoramos, pero siempre decimos que la educación viene desde casa. Amén. Pero le dejamos la responsabilidad a la iglesia, ¿no? Últimamente yo digo que lo dejaba a la iglesia, en lugar de yo ocuparme de enseñarle a mis hijos, de agarrar y demostrarle cuál es el camino que deben seguir, de enseñarle realmente como que en todo lugar hay como algunas directivas, algunos con consejos, algo, no lo hacían, ¿eh? O si lo hacía era muy poco, si ponía un límite a mis hijos era muy poco, pero no sobre. Dice que la palabra nos dice que nosotros tenemos como padres que influenciar, que dirigir, que guiar a nuestros hijos. Y muchas veces no lo hacemos. Lo digo yo porque me ha pasado, ¿no? Y de darme cuenta de que hay otras personas que influencian más en mi hijo, y yo digo, ¿cómo puede ser? Si yo soy la mamá, está 24/7 conmigo y hay otras personas que lo influencian más. Y están, no sé, una hora, media hora. Entonces a veces no, estoy mal, estoy haciendo las cosas mal. Sí. Bueno, Dios me mostraba eso, de que había cosas que había
que ajustar, que cambiar, ¿no? Restablecer justamente, porque queremos un año próspero, queremos muchas cosas en un nuevo año, pero si seguimos haciendo lo mismo, imposible. Entonces, como que no, necesita cambio, necesita restablecer cosas. Entonces, Dios me hablaba de eso, de restablecer la familia, de ir viendo en qué estamos fallando, en qué sí vamos bien, ¿no? Porque no todo es malo, pero sí hay cosas que ajustar, ¿no? Dice en Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Bueno, ahí me decía, bueno, es necesario que en tu casa, no solamente en tu vida, sino en la vida de toda tu familia, esté Dios primeramente. No solamente en mi vida o en lo que yo pienso, en lo que yo anhelo, en ponerle yo sola en primer lugar a Dios, no, toda la familia, ¿sí? Que sea Él nuestra prioridad. Pero por eso era restablecer la familia, el altar familiar me hablaba. Después, en Deuteronomio 6:1. Estos son pues los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Sí. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, no se ajuste yo, sino dice a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, generación tras generación. ¿No? A los nietos, hasta los nietos. Y ahí es donde me decía otra vez, mira, estoy fallando, no estoy pasando. Todos los días de mi vida, así me decía. No solamente una, porque, bueno, no puedo decir que voy a hacer que hago todos los días altar familiar, porque entre eso está el trabajo, entre eso están otras actividades, o que no podemos coordinar porque ambos trabajamos, ¿no? Pero aunque sea una vez a la semana que nosotros agarremos y propongamos en nuestro corazón decir, bueno, este día vamos a hacer un altar familiar en el living, una horita, media horita, para empezar media horita, bueno, sí, está bien. Puedo decir, no es mucho. No, porque muchas veces nos preparamos para, yo por ejemplo, ir al trabajo, tengo que estar antes. Entonces, me preparo antes, me levanto antes. Y también hay días que trabajamos los dos, entonces tenemos que coordinar, que alguien le cuide a los chicos, dejar que tengan algo para comer, y así si tienen que ir al colegio y todo, ¿no? Y preparamos todo eso para las cosas cotidianas de la vida. ¿Por qué no podemos preparar media hora, una hora para Dios? Que si bien no es mucho, en nada, a comparación de que ocupamos ese tiempo, mucho más tiempo, ya sea en las redes, ya sea en la película, en lo que sea, ocupamos mucho más tiempo que lo que te estoy diciendo en hacer un altar familiar. Y ahí es donde Dios me decía, bueno, empezá por tu casa, ¿no? Y empecé. Y dije, bueno, empezamos. Y no fue media hora, fueron mucho más. Claro. Y pasó, y oramos, leímos la palabra, escudriñamos la palabra, porque los chicos no entienden lo mismo que los grandes, claro. Porque es más difícil. Entonces hay que buscar estrategia o leer antes, un ratito antes,
decir, mira, esto le puedo decir de tal forma para que ellos entiendan, ¿no? Pero es necesario que ellos participen y que nosotros sepamos también cómo explicarle y no enojarnos porque no entienden. Claro. Es obvio, son chicos. Si muchas veces hay muchas palabras que somos grandes y no entendemos, cuanto más ellos, ¿no? Entonces, hicimos eso y después agarramos y nos fijamos en qué momento podemos usar esa palabra, ¿no? Como un ejemplo en la vida cotidiana, para que sea más fácil aún para los niños entender, ¿no? La palabra. Y después nos pusimos a una adoración. Y hay adoraciones que se escuchan acá en la iglesia o que lo escuchamos en casa y ellos no se saben y ya dieron ahí, mire, hagan a cantar, bueno, mi esposo también. Así que bueno, y qué bueno también es fortalecer las áreas que nuestros hijos se merecen. Hubo un tiempo que mi marido, él toca la guitarra, tiene guitarra en casa, entonces quería enseñarle algo a hablar, ¿no? Él empezó a enseñarle guitarra. Pero un día le dijo que él quería tocar el teclado, que él quería aprender eso. Pero nosotros no tenemos teclado. Y entonces seguía enseñándole guitarra, hasta que el año pasado le compró el teclado y Alan practica. Y bueno, ahí estuve escuchando varias cosas, ¿no? Y que decía que a nuestros hijos nosotros tenemos que, más que enseñarles lo que les cuesta, es enseñarles lo que a ellos les sale. O sea, destacar lo que realmente sabe. Si sabe matemática, no le voy a darle que con un palo para que aprenda lengua, o sea, sino que levantar las virtudes, ¿no? Que uno tiene, porque muchas veces pasa, casi siempre. Yo también, mi lengua mucho no me gustaba, estudiaba para probar, inglés también, pero mi hijo, inglés le va bien, matemática bien. Entonces yo, ¿cómo voy a agarrar y voy a bajar eso? Y no, tengo que ayudarle a que mejore en esas áreas y no estar ahí, o sea, si bien tienen que hacer la tarea de las demás áreas, tienen que hacerla, pero no agarrar y hacerlo porque no sabe hacer algo, ¿no? Y bueno, así que alentar ese día y así va a seguir, ¿no? De que pensamos que iba a durar tan poco, media hora, duró mucho más y fue algo muy grato, muy lindo, porque hay cosas que cuando empezamos a orar o a hablar, mi hijo me empezó a decirnos. Entonces ahí es donde realmente se cumple esto de que se hace una atmósfera de confianza, de intercambio, de palabras, de un tema, de poder saber, él quería saber cosas, o quería que yo le conteste en algún área o algo. Entonces decía, mamá, pero ¿contesta Dios? Pero sí, yo tengo testimonio de que Dios contesta. Y le digo, sí, mira, yo una vez, antes que nazca él, estaba en Formosa de vacaciones y resulta ser que, bueno, me dice mi marido, ¿y si nos quedamos a vivir acá? Y yo le digo, ¿y por qué no? Bueno, vamos a ver, a tirar currículum, qué sé yo, no puedo decir nada, no nos vamos a venir. Bueno, está bien. Pero en eso yo me pongo a orar a Dios y le digo, Señor, si es tu voluntad, se me realmente directo, que yo pueda entenderte que sí querés que venga o no tengo que venir a Formosa. Bueno, listo, está, eso fue ponerle un miércoles o un martes. El jueves nos vamos a la iglesia donde yo congregaba allá. Y resulta ser que, bueno, el pastor empieza la palabra, la alabanza, todo, ¿no? Y al finalizar dice, bueno, pasen lo que quieran, recibir palabra, que yo le voy a orar a ver qué Dios le dice a ustedes. Bueno, pasamos últimos
su tiempo para traer. No ahora. Y bueno, yo me largué a llorar porque sí, o sea, me estaba contestando y fue tan claro, o sea, no había forma de confundirme, o sea, y no le había dicho a mi marido, no le había dicho al pastor, a nadie de nada, porque cuando nosotros entramos ya en la iglesia el pastor había empezado la reunión, así que nos quedábamos allá atrás un último y ni siquiera habíamos hablado del tema. Así que Dios sí contesta, y así un montón de veces. Él contesta, simplemente que bueno, nosotros tenemos que poner también el momento de ocuparnos, de orar y de pedirle a Él y de hablarle de todo corazón. Y fue algo tan simple, no fue algo tan difícil de decir, lo hablo tan completo, no sé, le pongo palabras acá. No, le fui directo, le dije así. Y bueno, entonces en este tiempo de altar, Dios busca que cada uno, conocer el corazón de cada uno de la familia, ¿no? Es necesario restablecer el bienestar familiar, porque cambia la atmósfera del hogar, ¿sí? Así es. Cambia, es otra cosa, no es lo mismo. Y si por ahí uno viene con un tema de afuera y se encuentra con eso, no, o sea, cambia totalmente. También dice que si nuestro hogar no hay algo, no lo estamos poniendo en forma espiritual, no lo estamos dejando a Dios actuar, entonces es otra atmósfera, no es la de Dios. Y obvio que va a afectar los sueños, va a afectar las finanzas, va a afectar la salud, ¿no? El propósito que Dios tenga para nuestras vidas. Va a ser todo diferente. Entonces es necesario que nos pongamos a la brecha y que realmente pongamos por prioridad de decir si es necesario levantarnos del altar, ocupar un tiempo para la familia, con Dios, y no solamente dejar a la iglesia y que bueno, que la vida te lleve, ¿no? Porque después vemos familias destruidas y ahí es donde están las consecuencias que no queremos, pero no hicimos nada para justamente proteger, cuidar nuestro hogar, ¿sí? Después en 2 Timoteo 1, del 3 al 7. Acá estaba hablando y bueno, leo y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Acá le estabas recordando de que ya la abuela, la madre, ya oraban, ya eran mujeres de fe, y ahora también el hijo. Entonces, ahí decía, ¿ves? Es necesario que venga de generación en generación, que nosotros le estemos pasando los principios a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así es. Y bueno, la verdad que dice que avivemos el espíritu de Dios, ¿no? El don de Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Que no seamos cobardes, que nos pongamos a la brecha, que empecemos a hacer realmente guerra espiritual, ¿no? Por nuestra familia, por lo que queremos, por lo que anhelamos. ¿Sí? Porque es fácil agarrar y decir, uy, me está sucediendo esto, pero me escondo. Me escondo y dejo que siga orando, que me siga aplastando, que me siga doliendo todo lo que me duele, ¿no? O simplemente no hacer nada, ¿no? Es fácil agarrar y ponernos en el papel de víctima, pero no, Dios no nos dio ese poder. Él dice que nos dio espíritu de valentía, no de cobardía, ¿sí? Que nos dio de dominio propio. Puede decir, no, esto sí, esto no, esto me hace bien, esto no hace bien o no hace bien a mi familia, ¿sí? Y el amor, que dice que cubre multitudes de faltas, ¿no? Entonces, tenemos que implementar el amor, ¿sí? Además, o sea, dice que el amor es el vínculo perfecto. Muchas veces nos olvidamos de demostrar todo lo que realmente Dios es y de lo que ha demostrado en nuestra vida. Porque Él sí tuvo misericordia con nosotros, sí tuvo amor por nosotros, por cada uno. Y ahí está. Que nosotros sigamos demostrando lo que aprendimos de Él. Él nos dio. ¿Y por qué nosotros no vamos a quedar con el amor y nos vamos a agarrar y dar a otros? Si no lo merecíamos. No merecíamos ni ser perdonados, ni que Él pase por la cruz, ni nada. Pero aún así, le gracias. Después, esta palabra está en Josué 24, 15. Bueno, Baile dice, nosotros solemos repetir mucho esta palabra. Y dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Y lo hacemos? ¿Lo estamos sirviendo? Muchas veces ni yo ni mi casa, o yo nomás y mi casa no, o simplemente venimos o decimos de palabra, pero de hecho queda ahí falta, ¿no? Dios nos pide que realmente lo busquemos y estemos, que seamos sinceros, ¿no? Y que seamos unos cristianos verdaderos, de que demostremos, ¿no? De que Él hizo cambio en nuestra vida. Hay cosas que obvio que cuando recién llegamos cuesta, es difícil, pero no es imposible. Para Él no. Si nosotros realmente, ¿a quién le cuesta? A la carne. Amén. No le cuesta a Dios. Al Espíritu no. No, al Espíritu no. Es a la carne, a nosotros, a dejar cosas que no hacen mal, que venimos con eso. Entonces les cuesta a la carne, al Espíritu, ¿no? Cuando nosotros nos empezamos a llenar de palabras, de oración, de tener más comunión con Dios, a ella nos cuesta. Y te das cuenta, nosotros cuando estudiábamos, era increíble que leíamos un versículo, ya leíamos muchos versículos, pero que hablábamos de algún tema en específico el sábado, y en el otro sábado seguro que teníamos el testimonio de que esa palabra nos sirvió, nos respaldó, nos cuidó, nos levantó, o nos dio la fortaleza para continuar, porque dice que no es que no vamos a tener luchas, vamos a tener luchas, pero ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que preparar nuestra familia para que justamente podamos levantarnos y no estar ahí tirados. ¿Sí? Eso es lo que Dios me decía a mí. Hay cosas, hay áreas en mi familia que estaban sucediendo. Y Él me decía, bueno, no te pongas en el papel de víctima. A ver, son dos secuencias de
trabajar de un principio, a dejar un poco cerrada, de agarrar y dejar cosas, porque muchas veces, como dije, estamos en las redes y nos rebamos. Decimos, voy a mirar un ratito y empezar, ¿no? Voy a ver una novela un ratito y se pasó 1 hora, 2. ¿Y Dios? No, pero es mucho media hora, porque es mucho. Pero en realidad no es mucho. No es nada. ¿Sí? No es nada. Él nos dedica, Él está para nosotros todos los días. Amén. En cada momento. Amén. ¿Y por qué nosotros no podemos dedicar un tiempo para Él? ¿Sí? Bueno, esta es la palabra que Dios me estuvo dando para meditar. Que le invito